Saludos amigos, amigas y hermanos, bienvenidos una vez más al Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado, ya con malleta en mano aquí para trabajar los asuntos importantes del Tribunal Cristiano, que yo sé que a ustedes les interesa, y todos los que nos siguen a través de 348 de Liberty, el canal 58, también que ya está en el aire el canal 58, en muchos lugares del área metropolitana se está viendo muy bien. Qué bueno, felicitamos al pastor Otoniel y a todo su equipo de trabajo. También nos puede seguir en nuestra página de Facebook como Tribunal Cristiano TV. En Facebook, ahí están todos los programas que hemos hecho, que Jorge ha participado en varios de ellos, ya mismo le doy la parte para el saludo. Y en YouTube como Apóstol Ricky Rosado. En YouTube puede ver el Tribunal Cristiano, pero también puede ver mis predicaciones, los otros programas que hago y otras actividades. Y me puede seguir como @Apóstol Ricky en Twitter. Ahí también publicamos a veces también el Tribunal Cristiano. Y también me puede seguir en Facebook como Ricky Rosado. Gracias por su sintonía. Gracias por la gente que se unen y cada vez podemos compartir. Y cuando tengan algún mensaje que enviarnos, alguna inquietud, algún tema que quiere que consideremos, pues me escribe por ahí, por las páginas de Messenger en Facebook, ¿verdad? O por el Twitter. Ya mi querido Jorge Rodríguez Feliciano, abogado, hombre que ha trabajado por tantos años viendo las finanzas de Puerto Rico, uno de los oradores más solicitados en estos años para dar mensajes que tengan que ver con el tema de la estadidad. De hecho, Jorge, estuviste ahora en Añasco, ¿fue? Sí, el alcalde y la administración municipal de Añasco me confirieron el honor de dar el mensaje principal en el 105 aniversario de la otorgación de la ciudadanía americana a los puertorriqueños en la Plaza del Soldado, en Añasco. Ok, y ya son 105 años que se nos otorgó la ciudadanía, y para los que no saben, esta semana, el 2 de marzo, se celebra en Puerto Rico, se reconoce, ¿verdad?, como el Día de la Ciudadanía Americana. Y hubo un grupo de puertorriqueños estadistas allá en Washington haciendo, ¿verdad?, sus reclamos de que se nos otorgue ya de una vez y para siempre la oportunidad de ser parte final y firme, porque pertenecemos a, pero ser parte con todos los derechos que se merece un ciudadano americano. Nosotros siendo ciudadanos ya por 105 años y no tenemos todos los derechos. Jorge, la verdad que tú tienes que hacer algo más, porque tú has hecho muy poco, porque 105 años y todavía no tengamos. Tengo que dictar sentencia aquí, tengo que dictar sentencia, porque oye, Jorge, a lo mejor esto es una curiosidad mía, yo no sé si tú me podrás contestar esta pregunta, pero esta semana nuestra comisionada residente, que es la que tiene nuestra voz en el Congreso, porque no tiene voto. Correcto. Tiene voz. Correcto. Pues ella participa del mensaje del presidente. Ella está invitada y se sienta allí abajo, ¿verdad?, con todos los congresistas. Oye, y parece que esta vez le quedó en una posición donde creo que después que termina el mensaje, ¿verdad?, pudo hablar con el presidente Joe Biden. Oye, y dato curioso, yo noté que él se acercó tanto y tanto que después le dio con la frente, y eso yo lo he visto 2 o 3 veces ya, que Biden ha hecho eso, y en alguna foto lo veo muy acaramelado por la gente. ¿Qué te pareció eso? ¿Es una costumbre de algunos estados de la nación o esto es que es algo peculiar de Biden? Bueno, yo no había visto una cosa así, excepto en los Picapiedras, en el show de los búfalos mojados, que se chocaban los cuernos como un saludo de los búfalos mojados. Oye, está bueno. En realidad, pero yo me quedé así. Es muy curioso. Y yo me percaté en la transmisión de C-SPAN, que C-SPAN es el que transmite oficialmente lo que pasa en el Congreso. Y pude ver un pietaje de video de aproximadamente minuto y cuarto, aproximadamente, donde eso que menciona claramente sale distinguible lo que ocurrió en ese instante donde el presidente le pega a la frente de él, a la frente de Jennifer González.
Y la prensa, que tú sepas, americana no, acá sí se ha tomado, se ha hablado del tema. Lo han hecho como yo, como que lo hemos tomado un poco a broma, pero yo no he estado pendiente si la prensa americana lo reseñó. Yo sí he visto una que otra ocasión, tendría que ponerme a hacer una investigación, research, porque creo que lo hizo con otra persona. Y también una vez yo me acuerdo en la campaña con una crítica que él se pegaba mucho a las personas que tenía para la foto y lo pegaba, ¿no? Nada, dato curioso, algún día alguien nos contestará la interrogante. Sí, muy curioso. Biden ha sido criticado en otras ocasiones por invadir el espacio privado de las personas, no solamente pegándose más de lo necesario, sino también poniendo sus manos donde no debería ponerlas y abrazando a quien no le está ofreciendo un abrazo. Y ha sido criticado no solamente por habérselo hecho a niñas, también a personas adultas. Así que es algo que se le ha señalado negativamente al presidente Biden. Obviamente Jennifer González, que quiero que la gente no pierda el contexto de cómo ocurre esto. Esto ocurre porque Jennifer se le acerca al él bajar del estrado, de haber dado el mensaje, y lo aborda sobre el tema de la estadidad para Puerto Rico. Y las cámaras enfocaron el momento donde ellos tienen el intercambio. Allí estaba la secretaria de Vivienda Federal y estaba un ayudante del presidente. En ese momento, el presidente le contesta a algo que Jennifer dice que no sale claro en el video y le dice que si él estuviera en Puerto Rico, él votaría por la estadidad. Pero Joe Biden, cuando se acerca a Jennifer, le dice unas cosas que solamente Jennifer sabrá qué fue lo que le dijo, porque pierde el ángulo visual de la cámara, pierde los labios. No hay manera ni de leerle los labios a ver qué fue lo que le dijo. También ella habló con la secretaria de Vivienda y en un momento dado, después que pasan los 40 y pico segundos o el minuto y cuarto en la conversación que ella tuvo con el presidente, él le dice al ayudante algo y Jennifer se pone a darle una información al ayudante del presidente y él continúa. Yo imagino que Jennifer pidió una reunión con el presidente para abordar el tema del proyecto 1522, porque el presidente decir que si él estuviera en Puerto Rico votaba por la estadidad, ya sabemos que el tema era ese. Sí, no, pero Jennifer dijo que el tema era ese, en esencia, que ella le abordó por la cuestión del esfuerzo que se está haciendo para la estadidad. Y él, de una manera coloquial, pues le dijo que sí, que si él estuviera en Puerto Rico votaría. Bueno, pues que es natural que votaría por la estadidad porque él es un estadista, no va a decir otra cosa. Cree en la estadidad, no veo a Biden votando por la independencia. Exacto. Indiscutiblemente, él lo había planteado en la campaña. Y obviamente ahí el proyecto aumentó el número de coauspiciadores. Un congresista de uno de los distritos de Texas, que se llama Vicente González, se unió como coauspiciador. Estamos hablando de aproximadamente 82 congresistas endosando, de los cuales 18 son republicanos. Y esos 18 congresistas republicanos están conjuntamente con otros demócratas haciendo el endoso al proyecto que permitiría una votación de sí o no a la admisión de Puerto Rico como Estado. Hay una versión que se espera que salga en la próxima semana, producto de un consenso que se está buscando para conciliar el proyecto de Nidia Velázquez y el de Jennifer González. Y los proponentes de ese otro proyecto ya se han pronunciado de que no aceptarían una sola fórmula. Pues si quieren más de una, lo lógico sería estadidad o independencia, porque los mismos proponentes de ese otro proyecto no aceptan el estatus que tenemos como fórmula permanente de estatus. Bueno, pero lo cual hace que los populares tendrán que definirse si se van para la independencia
No, porque acuérdate que ya hubo una mesa acá en esta semana, precisamente creo que fue el lunes, donde estaban las 5 delegaciones de los 5 partidos. A mí me estuvo raro que invitaran a los 5 partidos, porque Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad no proponen estatus. Correcto. Y no creo que sea que oficialmente en el contexto de las asambleas de los miembros de estos dos partidos no haya la manera de lograrlo, sino que los presidentes de estos partidos no han visto nada malo en establecer una definición de estatus final que su partido apoye. Lo han dejado abierto para pescar votos de todos lados porque tienen un interés no tanto ideológico, sino administrativo de gobierno. Pero déjame decirte algo de lo que pasó en esa reunión para unirlo a lo que tú estás diciendo de los proyectos allá en el Congreso, que parece que los quieren conciliar en alguna manera. Pues acá lo que se dice es que el Partido Popular Democrático va a mantener el estatus, ellos van a tener un estatus que van a defender. Estado libre asociado, y ahí se queda en puntos suspensivos, porque todavía ahí no han definido para dónde van. Si van para la independencia, si van a un estado libre asociado, según ellos le llaman, que mejorado, o una libre asociación, pero ellos van a querer mantener un estatus, han sido firmes en eso, que tienen que estar en la papeleta. Sí, pero hay una realidad constitucional, jurídica, que yo creo que es bueno y es justo que la comentemos aquí en este programa, especialmente para beneficio de la gente que ha sido tradicionalmente electora del Partido Popular. Cuando yo era estudiante de la Escuela de Derecho, yo era ya en aquel momento columnista del Nuevo Día. Y tuve una serie de columnas donde escribí una que se llamaba El ELA Mejorado, donde yo planteaba que el ELA mejorado era la estadidad. O sea, el ELA mejora para la estadidad. Correcto. El ELA mejorado y la culminación del ELA es la estadidad. Esa columna la leyó la esposa de Rafael Hernández Colón, que era profesora en la Escuela de Derecho de la cual yo me gradué. Y en una actividad en una universidad, ella me preguntó que si yo había sido el columnista de la columna que publicó El Nuevo Día, el ELA mejorado. La pueden conseguir buscándola en el sitio de internet del Nuevo Día y va a aparecer en columnistas. Y yo le dije que sí, que yo lo había escrito. Entonces ella me dice, tú debes de hablar con mi esposo. Y como yo no la conocía, yo le digo, ¿quién es tu esposo? Y me habló por el brazo y me llevó. Y cuando me llevó era Rafael Hernández Colón. Surge el encuentro, ella le dice, mira, él es el que escribió el ELA mejorado, la columna, que él la había leído también. Y tuvimos un diálogo, Rafael Hernández Colón y yo, en esa actividad, donde él me admitió que la Constitución de Puerto Rico del 52 sirve para entrar a la estadidad, pero no sirve para ir a la independencia. Por lo cual... Páralo ahí. Sí. Lo que tú quieres decirle en Ajo y Habichuela, que si el Congreso admite a Puerto Rico ahora como Estado, nuestra Constitución funcionaría. Sí, porque es una Constitución creada a imagen y semejanza de las que tienen los estados. Además, fue aprobada por el Congreso y por el presidente de Estados Unidos. La Constitución de Puerto Rico es producto de aprobación legislativa federal que le dio vida a esa Constitución. Nuestra Constitución es la Ley Pública Federal 447. No, pues eso es bueno, que mucha gente habla de la Constitución, pero no habla sobre ese tema que tú estás estableciendo. Yo no sé si la Escuela de Derecho así lo... No lo enseñan, pero ese fue mi trabajo de política pública en maestría. Y por eso te lo estoy explicando aquí. Y me gusta compartirlo sinceramente porque hay mucha gente que necesita conocer esto para tomar su decisión. Sí, porque que la Constitución de Puerto Rico es algo como que emanó de aquí, no, emana de aquí, pero ratificó, pero bajo una ley que le permite que lo hagamos, una ley del Congreso. La ley 600, que se le llama la ley
de Relaciones Federales con Puerto Rico, es una ley federal, es la que regula la gravitación de Puerto Rico en las estrellas americanas, donde no tenemos la misma órbita de un estado de la Unión. Pero esa creación de la estrella de Puerto Rico, que el Congreso le puso The Commonwealth of Puerto Rico, está creado en la Ley Pública 447 del Congreso de Estados Unidos, que es la que le da vida a la Constitución de Puerto Rico como ley federal. 447, la puede corroborar. Que esa ley 447 con la ley 600 es la que establece la existencia de Puerto Rico en la familia política americana. Por eso, en el diálogo que yo tuve con el profesor Rafael Hernández Colón, que cuando yo dialogué con él, el gobernador de Puerto Rico lo era Luis Fortuño. De esa conversación surge que a mí me piden un memorando de derechos para el gobernador, precisamente me lo solicita el secretario de Asuntos de Política Pública, un ayudante de política pública de Luis Fortuño que se llama Rafael Rodríguez Aguayo. Oh, sí. Y yo preparo el memorando y voy a Fortaleza para discutir el memorando con el gobernador, porque el gobernador iba a hacer el plebiscito del año 2012. Y le propuse a él en ese memorando hacer 2 preguntas en una papeleta. Continuar siendo territorio, sí o no. Y en la segunda pregunta, ¿cuál estatus permanente desea, estadidad o independencia? Y le dije que propusiese que Puerto Rico entra con la constitución que tiene a la estadidad. ¿Por qué nuestra constitución no sirve para la independencia? Porque el Congreso puede elevar esa constitución al nivel de poderes de un estado, pero el Congreso no puede decidir cuál va a ser la constitución de la República de Puerto Rico. Y nuestra constitución está hecha para una comunidad de americanos. Por eso el nombre jurídico de Puerto Rico es en inglés, The Commonwealth of Puerto Rico, como The Commonwealth of Massachusetts, The Commonwealth of Kentucky, que hay varios estados que se llaman Commonwealth, igual que Puerto Rico. Y el preámbulo de la Constitución de Puerto Rico dice que consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América y nuestro derecho al pleno disfrute de sus protecciones y prerrogativas. La Constitución de la República de Puerto Rico no va a comenzar diciendo esa declaración. Esta Constitución nuestra está hecha para la estadidad como punto final de solución del Estado. Pero volviendo al tema que dejamos por un momento en paréntesis, se sentaron en una mesa en estos días los 5 representantes de los partidos políticos y en este caso estaba el único, solamente había un presidente, fíjate, de un partido, del Partido Popular, porque por dignidad era un vicepresidente, por Victoria Ciudadana es un coordinador, por el PNP era el licenciado Tomás Rivera Chat, que es portavoz y vicepresidente, y por el partido independentista es el secretario, no estaba el presidente, o sea que el único presidente que había, pero son personas que tienen autoridad. Te pregunto, en el caso del Partido Popular, para ellos poder estar en esa papeleta por un plebiscito por el Congreso, porque lo que quieren ir todo el mundo unido allí para decirle al Congreso, nos pusimos de acuerdo, hay una decisión del Supremo que dice que no puede ser colonial y territorial, y ellos, el Partido Popular dijo que sí, que querían proponer algo que no era colonial. Entonces, ¿qué puede proponer? Bueno, ellos acordaron en esa reunión que las opciones tenían que ser fuera de la cláusula territorial. ¿Y colonial? No colonial. Correcto. Y lo de colonial es un sinónimo menos lindo de territorial. Ahora, dentro de la Constitución americana, tú puedes existir de 2 maneras. O eres territorio, que es lo que somos hoy, o eres un estado, la segunda opción.
Si los populares dicen que no quieren una opción territorial, eliminamos el territorio. ¿Qué nos queda? La estadidad. Si queremos estar dentro de la Constitución de Estados Unidos y siendo parte de la familia americana. Así que los populares, no solamente los electores, sino su liderato, tendrán que decidir. Se va a cumplir tu profecía. A final de cuentas, ellos van a promover una estadidad dentro del Partido Popular. Que ellos le van a llamar Estado Libre Asociado, porque esa constitución del Estado Libre Asociado sirve para la estadidad. Y mira, pastor, los populares, y mi bisabuela era popular. Yo creo que esto es el programa y tú eres el primer analista junto conmigo que están diciendo esto públicamente. Esto puede ser histórico, la decisión la tiene que tomar institucionalmente el Partido Popular, y en el Partido Popular hay una facción que es independentista y está buscando. Tienen opciones donde vaciarse. Correcto, pero es que esta facción independentista del Partido Popular quiere llevar a los populares a la independencia por entrampamiento, y el propio fundador del partido, Muñoz Marín, dijo que era incompatible ser popular e independentista. Pero pueden seguir siendo Partido Popular y tener esa definición de estatus. Y puede permitir que el electorado escoja cuál de las dos y seguir siendo Partido Popular en lo que esto se resuelve. De hecho, en el 1948, cuando el Partido Popular, luego de haber ganado previa elección a Muñoz Marín en el Senado, Muñoz se lanza para gobernador, gana la elección del 48, prometiendo una constitución y un plebiscito de estadidad e independencia, y el Partido Popular había dicho que iba a dejar que el pueblo decidiera cuál de los dos caminos, el pueblo. Lo que pasa es que tú me corriges, y a lo mejor lo que voy a decir yo lo veo como correcto, pero a lo mejor tú me dirás no es correcto. Una vez se defina por el Congreso y el plebiscito y se gane como yo pienso que va a ganar, esa es mi opinión, la estadidad, y se formalice la estadidad, eso pasarán años. Cuando eso ocurra, los partidos que tenemos ahora básicamente desaparecen. Por consecuencia, deberían desaparecer La Palma, La Pava, el PIB, si se quiere quedar pataleando, puede hacerlo, ¿verdad? Pero en realidad se van a convertir en demócratas los independentistas, porque el Partido Independentista pertenece a Internacional Socialista, y lo más parecido a eso en la estadidad es el Partido Demócrata, no es el Partido Republicano. Pero ya los populares de a pie, los que no son líderes, ni ocupan escaños, ni tienen puestos en posiciones rimbombantes, ya han ido tomando la decisión, porque en el pasado referéndum de estadidad, sí o no, sobre 200,000 personas votaron por la estadidad y no votaron por La Palma ni Pedro Pierluisi. Bueno, y esa gente, no vayamos tan lejos. Ya aquí existen el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Incorporado. Y no solamente eso, pastor, sino que ya en Puerto Rico muchos de los issues de política pública interna están enmarcados en el choque entre la filosofía conservadora republicana y la filosofía liberal demócrata, la izquierda y la derecha. Y lo vemos, por ejemplo, la perspectiva de género, que es una política liberal de izquierda demócrata. El aborto, de hecho, que Biden en el mensaje ahora del pasado martes o miércoles, habló como demócrata, defendiendo nuevamente el postulado de el derecho reproductivo de la mujer y defendiendo el aborto, y lo acaba de hacer nombrando una jueza súper liberal al Tribunal Supremo, y hablando de todo esto del género y la libertad y todo ese problema, y en contra a veces de la libertad, de los principios de libertad religiosa. Aquí vamos a seguir viendo eso,
Eso va a pasar cuando se le dé una vista pública a un nominado al Supremo de Puerto Rico. Y esperen lo que va a pasar en las vistas cuando le hagan pregunta al candidato o candidata. Y no Perdóname, ¿un nominado a qué? Bueno, tiene que llegar un nominado a este cuatrenio al Tribunal Supremo de Puerto Rico. No, el presidente del Senado y presidente del Partido Popular en una forma arbitraria ha dicho al gobernador de Puerto Rico que no le envíe ningún candidato para el Supremo porque ellos no lo van a atender. Que el pueblo apunte eso. Sí, pero la Constitución de Puerto Rico establece la composición del tribunal, y la Constitución de Puerto Rico establece que quien decide el número de miembros del Supremo son los jueces del Supremo y no el Senado. El Senado únicamente confirma los nominados. ¿Y qué ocurre? Parece que la clase de constitucional en su escuela de leyes cuando la tomó, parece que esa parte no la comprendió bien porque dijo que no. Porque el presidente del Senado, que es presidente del Partido Popular, está utilizando como excusa que la visión institucional del Partido Popular es que el Senado no debe tener la composición que tiene ahora. Que el Tribunal Supremo no debe tener la composición de jueces que tiene ahora. Pero quien establece el número de jueces en el Supremo no es el Senado, es el propio tribunal el que lo decide. Así está establecido en la Constitución. Por una ley. Por una ley que es la propia Constitución la que lo establece. Sí, pero tú me corriges, pero tengo entendido que cuando eso ocurrió, que eso fue en la administración de Luis Fortuño, que el Supremo pidió subir de 7 jueces a 9 jueces por el tapón de casos que tenía y lo que fuera. Sí. Ellos mandaron la petición y se hizo una ley sobre eso y se votó a favor de esa ley. O sea, que lo dice la Constitución. Ellos lo hicieron conforme a la Constitución, pero hay una ley que lo respalda. Es correcto, pero el asunto es que el presidente del Senado no puede evitar que el gobernador le mande un nominado para ocupar una silla que está vacante. El presidente del Senado, que no solamente el presidente del Senado y que es presidente del Partido Popular y que es abogado, está violando la Constitución y la ley. Porque dijo, ¿sabes lo que tú decías al gobernador? No me envíe que no vamos a aprobar ninguno. Oye, eso no. Oye, envíame todo lo que usted quiera, debe decirle. Nosotros lo vamos a evaluar. Correcto. Y cuando lo evaluemos, si no dan el grado, pues no dan el grado. Sí, pero esa evaluación tiene que ser en los méritos como jurista que tenga el nominado. No a base de que yo lo voy a colgar como candidato a juez porque yo no quiero que haya más jueces allí. Ese no puede ser el criterio de descualificación, porque ese criterio choca con lo que dicta la Constitución, que tiene que ocurrir que el tribunal tenga todos sus miembros conforme a la composición de número de miembros que dice la Constitución, que dice el tribunal que quiere. No solamente eso, ¿sabes? Jugaron mal, porque colgaron a Enrique Walker para lo que se conoce como PRIS, esta nueva entidad que se ha creado para dirigir las cuestiones tecnológicas. Que, oye, que iba la cosa bastante bien. En los 14 meses que el hombre lleva, se veía que estaban adelantando los temas tecnológicos y nos estaba haciendo la vida más fácil. De hecho, ahora viene en el verano, que yo espero que aunque no se termine, el malvete electrónico, que tú no tengas que ir más a hacer esas cuestiones. Te evitas un montón de multas y de cosas, porque electrónicamente pues es más fácil tener recordatorio y pagarlo y consumir el acto. Pero ¿qué pasó? Que mira lo que hicieron. ¿Cuándo era el día de fiesta de la ciudadanía? El miércoles. Sí, miércoles. Sí. Pues arbitrariamente en el Senado a alguien se le ocurrió que el día de fiesta iba a ser lunes. Que los lunes usualmente es la sesión del Senado. Pues entonces la movieron para martes.
Pero ¿qué pasó? Que el lunes por la noche, un grupo de senadores del Partido Nuevo Progresista estaban viajando junto al gobernador y personal de la Cámara, representantes, para ir allá a la gran reunión y el evento que tenían con Jennifer y con todos los que iban a estar allá. ¿Qué significa eso para que el pueblo lo entienda? Porque había un grupo de senadores PNP que no iban a estar. Pues, ¿qué hicieron? Dar la sesión martes, hay menos senadores PNP, se conforma la mayoría con los presentes, el debate baja a su calidad y bajan por descargue los dos nombramientos para colgarlo, el de Enrique Volker y el de el juez, que el juez se salvó porque el portavoz Tommy llamó al gobernador a Washington y le dice, si no lo retira, al gobernador interino, si no lo retira te lo cuelgan, que está colgado en términos técnicos, ¿verdad? Porque no lo pasaron, pero por lo menos no le mancharon el récord, porque si lo colgaban yo no sé si se le afectaba hasta la posición de juez en el apelativo. Oye, tristemente, eso no es jugar bien, eso es por descargue, no le dieron la vista y vamos a hacerlo cuando no esté, sea una mayoría simple allí. Ese tipo de estrategias que son políticas y muy partidistas, tiene un rebote negativo de parte del electorado, porque yo creo que ya la sociedad puertorriqueña se ha ido cansando de este tipo de actitudes y espera más de los políticos. Tuvieron esos dos percances y acto seguido el miércoles tienen el percance con la representante Wanda del Valle allí en la Cámara de Representantes que wow, lo que le hicieron fue un acto muy desagradable, de hecho repudiado hasta por el mismo presidente de la Cámara haciendo una investigación, pero da mucho que desear, Oye, antes que el tiempo nos traicione, ¿cómo viste el mensaje digo, yo no lo vi, porque ni lo vi yo creo que mucha gente no lo vieron. Un mensaje que era el primer mensaje del año con una guerra y yo me fui a dormir. ¿Tú lo viste completo o tú mejor leíste después resumen? No, yo lo vi. ¿Y te sostuviste con los ojos abiertos? Hubo momentos bien aburridos, no te lo voy a negar. Pero te quería comentar que ahí se dijo mucho. Y no solamente desde el estrado, ¿verdad? Por ejemplo, voy a destacar algo positivo. La presencia de la embajadora de Ucrania al lado de la primera dama fue un gesto bonito de solidaridad con el pueblo de Ucrania. Pero también me llamó la atención que de momento el 99% de los presentes en el Congreso para ese mensaje, incluyendo el presidente, no tenían mascarilla. Y de momento los demócratas, que han sido los portaestandartes de la mascarilla, no sé si para las próximas elecciones van a eliminar el burro y van a poner una mascarilla como insignia del partido. De momento nadie tenía mascarilla, o sea, incluyendo el presidente. Y es que ya yo creo que ellos saben también que esto le está creando un problema. Estados como Nueva York ya están suspendiendo las medidas rigurosas esas que se habían estado empujando. El presidente sabe que ha perdido un par de pleitos en cuanto a la vacunación obligatoria de ciertos sectores, los ha perdido en el tribunal. Y por la otra parte, pues él está hablando de, fíjate, habló de vaya. Perdóname, sobre eso de la mascarilla, ya hay varios estados allí que lo quitaron. Porque la gente, en este caso, donde no se están dando cuenta de eso, parece que acá en Puerto Rico. Sí, y el gobernador va a tener que tomar una acción sobre ese particular, porque la realidad es que en muchos lugares del mundo ya eso de las imposiciones, las medidas obligatorias se están derrumbando. Y en Puerto Rico se ha llevado al extremo donde el negarle el acceso al salón de clase a un estudiante por el mero hecho de no haberse vacunado, aunque tenga una prueba negativa de que no tiene la enfermedad, es un extremo de discrimen que no se debería permitir. El gobernador en su estilo ha facilitado que se dé ese tipo de discrimen que es injusto, especialmente
para los que invocaron libertad religiosa y repudiaron la vacuna, que son las primeras víctimas en el frente de gente víctima de discrimen. Yo concurro contigo y soy de los que he promovido la vacuna y he promovido la mascarilla y todo. Pero yo creo que ya llegó el tiempo de que estas cosas tienen que liberarse, de que debe ser ya responsabilidad individual de cada individuo. Estamos suficientemente educados, hemos tenido demasiada información y hasta desinformación de las dos. Y yo pienso ya que esto tiene que llegar a liberarse y que la gente pues, se cuiden cada persona individualmente y nuestros niños no deben ser perjudicados en su sistema de educación, debe abrirse. Esto ya tenemos manera de cómo enfrentarlo, gracias a Dios que la cosa ha disminuido considerablemente. Pastor, yo quería compartir contigo y para la televidencia, ¿verdad? Los televidentes que ven este programa, muchos de ellos sé que son cristianos y tienen sus hijos en colegio y también han sido afectados por lo que ha ocurrido, especialmente muchos padres que resienten que a sus hijos no se lo han permitido en el salón de clase ni tan siquiera llevando la prueba negativa. Yo escribí una columna en la plataforma Blogger. Y si buscan en Google, Blogger, columna radial con Jorge Rodríguez, en Blogger hay una columna que se llama Libertad Religiosa versus Vacuna Obligatoria, donde yo hago un análisis desde el contexto jurídico de el derecho de libertad religiosa versus la vacuna obligatoria y expongo un caso de discrimen real de Puerto Rico. Para los que son padres de estudiantes cristianos o que hayan invocado la libertad religiosa y se han visto afectados, los invito a que busquen esa columna que les puede servir para defender sus hijos en este proceso, aunque yo espero y tengo alto optimismo de que el gobernador en la próxima orden ejecutiva disminuya a un grado notable las restricciones y las medidas obligatorias que él mismo había impuesto, dado el caso de que estados como por ejemplo el de Nueva York, que ha sido tan riguroso, las ha flexibilizado ampliamente. Así que lo planteo para que el que tenga esa necesidad tenga una fuente de referencia para defender la familia, defender sus hijos y a la misma vez defender la libertad religiosa que es sumamente valiosa y no se debe de entregar fácilmente. De hecho, no se debe entregar nunca. No debe ser así. Yo concurro contigo, nunca se debe entregar. De hecho, ese es uno de los derechos más fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos y como tú has dicho, de la hija, Puerto Rico, en ese sentido. Sí. Muy importante. Nuevamente, algo que tú quieras, ya señalaste lo positivo del mensaje del presidente. Del presidente. Sí, el presidente tuvo, por ejemplo, invitó a un niño diabético, y lo presentó públicamente, lo hizo ponerse de pie, se notaba que el muchachito es un líder, tiene un aura especial, por decirlo así, y destacó positivamente, igualmente el caso de la embajadora de Ucrania en Estados Unidos. Él hizo unos planteamientos. Un alto ahí. Yo creo que el mensaje se lo preparó lamentablemente esta guerra. Ese mensaje lo hicieron, no tenían casi nada que decir y aquí tenemos mucho que decir ahora. Sí. Pero realmente lució como un gran jefe de Estado y como el líder del mundo para enfrentar esta guerra con su discurso, o sí que vamos a ver que si la cuenta del rico tal, oye. Sí. Bueno, si vamos a hacer esa evaluación, pastor, tendríamos entonces que entrar un poco al tema de la guerra y lo puedo hacer. Tenemos 3 minutos. No, lo voy a hacer rápido. Te voy a decir por qué no luce fuerte como líder. Hay un tratado de Budapest que se firmó por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, y me disculpan si se me queda algún otro país. Ucrania, obviamente, estuvo ahí en la firma de ese tratado. Para entregar a Ucrania las armas nucleares, el compromiso fue por los signatarios garantizar la integridad territorial de Ucrania.
Rusia violó ese acuerdo, pero ese acuerdo también lo firmó Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Yo creo que como mínimo, y tú no olvidarás, y le recuerdo a la audiencia, yo soy padre de un militar, mi hijo es sargento en el ejército de Estados Unidos, del Army, pero Estados Unidos tiene una obligación doble con Ucrania. Primero, porque el tratado se le promete a Ucrania que entregue las armas nucleares y le garantiza la integridad y su seguridad, y ahora eso ha sido violado. Estados Unidos lo traicionaron. Lo que yo no sabía era que Estados Unidos y otros lugares más habían firmado. Correcto, firmó Francia, firmó Inglaterra, firmó Estados Unidos, firmó Rusia, que está violando ese acuerdo de Budapest, y firmó Ucrania, obviamente, que entregó las armas nucleares. Yo creo que Estados Unidos, Francia e Inglaterra están obligados a defender la integridad territorial conforme a ese acuerdo con Ucrania, y además porque Estados Unidos le pidió soldados a Ucrania cuando estuvo metido en Afganistán y Ucrania se los envió. Así que no es que él habló de las sanciones económicas que han sido severas y no tenemos duda de que sí han sido severas, pero las sanciones económicas no tienen la inmediatez de su efecto para paralizar el ejército ruso. Lo único que detiene un ejército es otro ejército. Y sí, Estados Unidos le ha provisto armas, le dio la provisión de un arma para destruir tanques. Se han destruido ya sobre 200 tanques rusos con las armas americanas. Los alemanes están proveyendo armas. Bélgica le proveyó 3.000 ametralladoras a los ucranianos. Pero ninguno ha metido, que se haya conocido al momento de este programa salir, soldados. Y que está violando, Rusia está atacando civiles. Correcto. Tú sabes, y hay otras cosas ahí que son lamentables. Bueno, Jorge, te doy las gracias como siempre. Nos quedaron algunos temas, pero qué bueno que no se nos quedan temas porque tenemos que hacer más programas. Seguro que sí. Vamos a pedirle al público que nos ve que mantenga la oración ahí. Sí, vamos a seguir orando. Sí, di esa parte que es importante. La oración, hay como un levantamiento del mal, procurando hacer sufrir a la humanidad. Juego con la fuerza nuclear, las plantas nucleares que han atacado los rusos, poniendo en peligro la humanidad. Y ya los rusos, que esconden las cosas muy bien en términos de la información, al día de hoy que estamos haciendo este programa, han perdido 9.166 soldados. Tratando de entrar a Ucrania, ya han perdido 9.166 soldados. Putin se tiró creyendo que estaba llanito y no estaba llanito nada. Esto se puede complicar más. Vamos a pedir al pueblo que se mantenga en oración y que el ejército ruso salga de Ucrania y que se respeten los acuerdos. Yo estoy de acuerdo contigo, estamos orando, hemos tenido muchos círculos de oración en diferentes lugares y seguimos orando, creyendo al Señor. Oye, dímele a la gente dónde te pueden seguir como Columna Radial. Bueno, Columna Radial lo pueden seguir en Facebook, en la plataforma Orbis, también Columna Radial con Jorge Rodríguez, en Twitter, @Jorge Iván Rodríguez, también me pueden seguir ahí. Y sabe que los viernes estoy a las 6 como analista en la cadena Guapa, en el programa de panelistas republicanos de Puerto Rico. Y tú eres el que meta fuego allí. Ole, gracias, mi querido abogado, bendiciones y para adelante siempre, profesor. Muchas gracias, bendiciones a todos. Aquí el Tribunal Cristiano.